todos, espero que estén muy bien. ¿Qué creen? Que del 1 al 7 de agosto es la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Y pues qué mejor que abrir este video amamantando a mi hijo. No quería... Y también... Vean, aforamos, para todas las mujeres embarazadas. No quería ser ajena a esta fecha y pues también compartir con ustedes mi experiencia de la maternidad con lactancia materna exclusiva. Quería comenzar por relatar mi experiencia de la lactancia materna, que es algo fuerte, tanto física como emocionalmente. Vayamos pues desde el principio. Antes del parto y estando en Francia, hice unas reuniones con la Leche League, que es una asociación internacional que se encuentra en varios países que se dedica a la promoción de la leche materna mediante el apoyo mutuo entre madres. Igual con otras madres me contacté. A las mamás que ahorita están embarazadas o que planean embarazarse en un futuro, yo se los súper recomiendo. No hay que confiarse que la lactancia se vaya a establecer por sí sola. Puede ser que sí, tienes mucha suerte que la lactancia se establezca de manera natural, fluida, pero no siempre es el caso, sobre todo si eres mamá primeriza, no sabes tú qué onda, el bebé tampoco. Una no nace sabiendo ser mamá. Está la teoría y está la práctica. Este chamaco tenía hambre, No crean tampoco que lo deje morirse de hambre antes de grabar, Es súper importante que al nacer te fijes que estás alimentando bien al bebé. Es todo un show. El bebé debe tener la boquita de pez, debes ayudarle con el dedo a poner bien la toma de boca, sentir que está jalando al oírlo. El bebé no sabe y la mamá tampoco. Aquí es donde es súper importante el apoyo de otra mujer que haya tenido hijos. Por eso decía en otro video que es crucial el apoyo de la tribu. Bueno, el bebé ya terminó su toma. Ahorita es rapidísimo. Es un experto en vaciar la tetita. Lo que antes duraba media hora, ahorita lo hace en 3 minutos. Puede participar en las Olimpiadas en la categoría de vaciado de teta. Lo voy a poner abajo para que juegue. A mí se me dificultó mucho las primeras semanas. Entre que mi bebé apenas llegaba a este mundo y decía, ¿qué onda? Me quitaron el cordón umbilical con el que me alimentaba chido. Y ahora me traen esta especie de gomita con un granito por donde debo chupar. ¿Qué onda? ¿Cómo se usa? ¡Estoy desnudo y mojado! Bueno, entre su desconcierto y mi total desconocimiento de cómo dar pecho, hubo ciertos problemas. Me tuve que ayudar con estas cosas que son pezoneras de silicón, que tampoco se recomienda su uso excesivo, pero a mí sí me ayudaron durante algunas semanas a establecer la lactancia. Y también, pues que es un hit, es el cojín de amamantamiento, que sirve, está bien agradable además. Pero la naturaleza es sabia y me fue guiando. Yo fui aprendiendo, la tetita se acomodó, el bebé puso de lo suyo y todo terminó por fluir. Igual quiero agradecer a todas las mujeres que estuvieron a mi lado y que me guiaron básicamente, que me mostraron el camino de cómo hacer. ¿Qué otras circunstancias se pueden presentar durante las primeras semanas de lactancia? Puede haber grietas en el pezón por mal agarre. Imagínense tener el pezón abierto y sangrar. O peor, la mastitis que me dio 2 veces, apenas empezando y hace unos días. Primera vez por sobreproducción de leche y hace unos días porque baby me mordió y con la saliva entran las bacterias. Y otra ronda de antibióticos. Está también el reflejo de eyección fuerte, cuando sale como si fuera manguera y puede hacer que el bebé no logre tomar porque se atraganta. Todo esto te lleva a hacerte un montón de preguntas. Te preguntas que si tu hijo está tomando lo suficiente, que si tienes baja producción de leche, cómo aumentarla, y a la inversa, si tienes mucha producción de leche, cómo hacer para nivelarla, para que no te duelen los senos, todo este tipo de cosas. La pregunta que yo más me hacía es cómo saber si bebé quedó satisfecho, por ejemplo. Otra cosa que yo percibí es el famoso que se te suba la leche. No de subir cantidad, sino de que se cargó en el seno. Es como si la tetita y el niño estuvieran conectados, les juro. Y era un aviso para mí que el niño tenía hambre. Comenzaba a sentir como descarguitas eléctricas en el seno y se ponía duro y lo sentía tenso. E iba y se lo proponía a mi niño
Y sí quería, pues. Ahora bien, ¿cómo una va sabiendo qué tanta leche va a producir? Pues básicamente es impredecible, no sabes hasta que esté el bebé y depende del apetito que tiene, qué tanto te lo pegas, cómo responde tu cuerpo, qué tanto te hidratas. También hay otro factor que es muy importante, no solo los anteriormente mencionados, que es el mismo cuerpo de la mujer, cómo reacciona, porque hay unas mujeres que básicamente aunque hagan todo esto, su cuerpo no va a producir tanta leche. La lactancia materna es una decisión personal, pero también responde a una cuestión física de cada mujer, porque hay unas mujeres que quisieran amamantar, pero lamentablemente no pueden porque su cuerpo, por alguna razón, no produce leche o no produce tanta. Entonces se ven en la obligación, aunque no quisieran, de darle fórmula para complementar o fórmula 100% a su bebé. Si están en este caso, mujeres, les mando mucha fuerza. Pero sea lo que sea, con mamila o con tetita, lo más importante es un bebecito bien alimentado y sanito. Ustedes busquen la opción que más les convenga y pues la que más se adapta a ustedes. También hay mujeres que podrían dar pecho, pero por X o Y razón no quieren y se respeta su decisión. En mi caso, los astros se alinearon. Quería amamantar y pude hacerlo. ¿Y cómo saber si tiene hambre y no exige otra cosa? En mi caso, usualmente, el bebé buscaba el seno, como que se movía hacia él o chupaba el dedo si se lo acercaba. Si pueden, hagan un banco de leche. Nunca saben cuándo podrán hacer uso de esa leche. Guárdenla bien en el congelador. Roturen las bolsas. Pongan la fecha que la sacaron para saber qué tiempo tiene. Y a darle uso después de un baño María, que la ponga calientita para el bebé. Cuando el bebé es mayor a 6 meses y empieza con la alimentación complementaria, pues ¿qué creen? También se puede hacer uso de la leche materna para cosas que no imaginan. Por ejemplo, unos hot cakes hechos con leche materna. A ver si le va a gustar a mi bebé. Igualmente, existen bancos de leche materna en el sector público. La leche materna, como la sangre, puede salvar vidas. Una leche materna puede ayudar a otro niño aunque no sea el bebé propio. Recuerdo un video que se compartió en redes de una mujer policía amamantando a un bebé que no era suyo cuando pasó lo del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Mis respetos a esa mujer policía, en verdad. De hecho, me acabo de enterar haciendo este video. Les he dicho varias veces que yo misma aprendo cosas haciendo Zero Voyage, que hay un día dedicado a la donación de leche materna y es el 19 de mayo. No sé si ya se han dado cuenta, si escuchan, pero se puso guapachoso el ambiente. El vecino ya puso su música, ya es domingo de music. Ya puso las buenas además. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y después seguir la lactancia materna a la par de la alimentación complementaria hasta los 2 años. En México, la lactancia es normal en los espacios públicos y es fomentada en el ambiente hospitalario. Hay consultorios de lactancia en los hospitales y salas de lactancia en varios lugares. Y cuando amamantas en público, nadie te ve mal. A lo mucho hay por ahí un viejito perdido morboso que parece que nunca ha visto una teta en su vida. Pero de ahí no pasa. En Francia, por desgracia, estamos en la etapa medieval en este tema. La lactancia materna es poco promovida con porcentajes bajos. Hay muy poca asesoría en lactancia en los hospitales, a diferencia de aquí, que es enorme visible. También en Francia existe una creencia de cierto sector del feminismo que cree que amamantar es una regresión es como una regresión de tu condición de mujer libre, porque te vuelves esclava, háganme el favor, esclava de tu hijo que decidiste tener y que pues no tiene todavía razón de ser en toda su expresión. Por suerte no he tenido ningún tipo de problema, que sea aquí en México o en Francia, pero también se vale decir que en Francia evitaba a toda costa amamantar en lugares públicos, porque puede que haya alguien que diga que andas de exhibicionista y que te eche la policía o que te diga algo. Ya le ha pasado, por ejemplo, a una señora que amamantaba en público y alguien le dio una cachetada, pues. Sí, así como lo oyen. Pero, por suerte, es un sector muy reducido de la población y se da más en Francia que en México. Aunque en México sea más abierto que Francia en este aspecto, los números oficiales indican que tanto México como Francia
tienen niveles bajos de lactancia materna. Recordemos que tras la publicidad de las fórmulas y de las leches en polvo hay empresas, no salud pública, y que amamantar en el caso de mujeres que trabajan significa dar horarios flexibles. Y estamos en tiempos en que muchas empresas creen que tienen esclavos y no trabajadores con derechos. Sé que hay muchas mujeres que no pueden amamantar en total libre demanda a sus hijos porque deben salir a trabajar. El sistema laboral actualmente no es favorable a la lactancia plena. Hay que procurar extraerse leche propia en la medida de lo posible para dársela a quien cuide el niño en nuestra ausencia. Sé que no es cosa fácil y es muy cansado. Creo que este tipo de actos como la semana es para crear conciencia de la importancia del lacto, tanto para las propias mujeres como para su pareja, su familia, pero también para lugares de trabajo, sitios públicos, empresa, etc. Realmente agradezco a mi cuerpo esta oportunidad que me está brindando de alimentarlo así. Agradezco el viaje lácteo que estamos haciendo los dos juntos, que fue un proceso difícil al principio, pero realmente valió muchísimo la pena. 7 meses después y me sigo maravillando de lo que produce mi cuerpo. Oro blanco que mantiene la vida. Qué increíble, ¿no? Y me van a decir, ¿en qué entran los hombres en este tema? Pues sí, obviamente no pueden amamantar, no tienen, como digo yo, tienen pezones inútiles. Pero en el caso de mi hijo, antes cuando tenía hambre lo cargaba su papá, Ivancito, pues se acercaba el bebé a su pezón, intentaba chupar, buscaba y cuando no encontraba nada se sacaba de onda, ¿no? El papá también en el tema de la lactancia puede ser un soporte, un apoyo muy fuerte para la mamá, por ejemplo, darle agua muy seguido, ayudarla a acomodar la postura para amamantar o en ocasiones turnarse, usar la leche que se sacó la mamá o la leche que congeló en su banquito de leche y que el papá, que él toma como de guardia, ¿no? Pues le dé al bebé, sea con mamila, con jeringa, con vaso entrenador cuando pueda, cuando tenga la edad o con cuchara para que tome. A ver, a resumidas cuentas, hagamos una lista no exhaustiva de las ventajas y desventajas de la lactancia materna. Empecemos por lo bueno. Pues básicamente blinda el sistema inmunitario del niño. Se dice comúnmente que es la primer vacuna que le puedes dar a tu hijo, la lactancia materna. Le pasas un montón de anticuerpos, la leche se adapta en cada momento a sus necesidades. De hecho, se ve cuando el bebé está enfermo, la leche cambia de color y de consistencia para hacerlo más fuerte y que resista a la enfermedad. Ayuda a la salud del bebé y su desarrollo. Tiene la leche materna varios usos. Por ejemplo, se le puede poner en el baño para mejorar la piel. Se le puede poner algunas gotas en la nariz cuando el bebé está congestionado. Funciona de maravilla. Fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el hijo. Este momento en que lo tienes en el regazo es un intercambio de ruidos, de miradas, de gestos. Es muy bonito. Reduce la probabilidad de la muerte súbita de cuna a la mitad, se comprobó. Para la mamá también tiene mucha ventaja. Por ejemplo, una madre que amamantó tiene mucho menos probabilidad de sufrir posteriormente cáncer de mama. También tras el parto, la pérdida de peso es más rápida. Y pues también no descartemos el factor económico, se ahorra bastante dinero. Comprar fórmula es un gasto considerable. Si no me crean, vayan a ver los precios en los supermercados. Ahora las desventajas, que realmente pues si lo comparas con lo que acabo de mencionar no son realmente desventajas, es peccata minuta pues. La lactancia es sumamente demandante, físicamente te chupa hasta el alma y también se te resiente el esqueleto porque como amamantas, como cargas el bebé, el cuerpo se resiente a nivel de hueso y muscular. Nunca me había dolido tanto la espalda, les juro. También si tienes problemas de salud y estás amamantando, pues está claro que no puedes tomar cualquier medicamento porque hay unos que pasan en la leche materna y le pueden caer mal al bebé, le pueden hacer daño. Y algo que es ya más mundano, más trivial, extrañas cuando estás amamantando una buena chela fría cuando hace calor, pero eso será para después. No se puede tomar alcohol cuando amamantas. Como les dije, pues esto es nada comparado con las ventajas que brinda para la madre y para el bebé la lactancia materna a largo plazo.
Y bueno, eso es todo para el video de hoy. No quería dejar pasar esta fecha importante, repito, del 1 al 7 de agosto, Semana Internacional de la Lactancia Materna. Ustedes díganme en los comentarios cómo les ha ido con este tema, si han amamantado, si decidieron hacerlo o no, por qué razón. Me da curiosidad. Y también si son hombres, papás, qué opinan, cómo vieron sus cónyuges, cómo les fue también a ustedes con esto. Hagamos un club de padres de desahogo, de comentarios, también apoyémonos entre nosotros. Veamos cómo se pone acá abajo en esta sección. Mientras tanto, les agradezco como siempre la interacción que generan con los videos, los likes que sí apoyan bastante con el algoritmo y pues nos vemos muy pronto para nueva entrega.